de lo más próximo, ¿no? Diagnóstico de ese paciente es que si hemos hecho la anamnesis y ha tenido un traumatismo torácico, entonces probablemente se trate de un hemotórax. Pero si no ha tenido, espontáneamente nomás se ha formado ese líquido, pues eso se caracteriza en neumología, ¿no? Los pacientes que tienen ese líquido seroso sanguinolento o sanguinolento es porque hay una neoplasia. Y esa neoplasia puede ser una neoplasia pulmonar, ¿no? O puede ser una neoplasia de la pleura. Entonces hay que precisar eso con los exámenes auxiliares. Otra cosa es el estudio del líquido pleural para hacer un offset para determinar o identificar células neoplásicas. Pero lo que va a determinar es las exámenes de imagen, en este caso una tomografía, y lo más importante que da el diagnóstico final es la biopsia. Entonces, basado en eso, nosotros hacemos diagnóstico. Si no hacemos diagnóstico, entonces no vamos a poder hacer tratamiento. ¿No? El tratamiento sintomático, vamos a decir, ¿no? Porque el paciente que tiene derrame va a tener dificultad respiratoria. O sea, eso es un síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces uno evacúa el derrame, se va a mirar la insuficiencia. Pero como la etiología es neoplásica, otra vez llena de líquido, no se está haciendo. Eso es importante. La medicina es eso. Por eso se tiene que tener el fondo. Si no tienen el conocimiento, y hay muchas, ¿no? Nosotros ya creo que ya hemos revisado muchas revistas de temas quirúrgicos. No sé, bueno, ustedes están llevando dónde están en salud, pero entonces, con diferentes colegas, ¿no? Si habrán estado viendo, revisando. Entonces, el tema de ahora, ¿no? Es complicaciones postoperatorias. Entonces, igual nosotros tenemos que pensar que es una complicación. ¿Ah? Melissa, que es una complicación. Como después de la cirugía. No, simplemente como palabra. Es una complicación. ¿Cuál es su nombre? Yo sé. ¿Ah? Yo sé. Usted. El malestar de la persona o del paciente. O sea, seguir con ese malestar. Una situación agravada de cualquier situación, ¿no? Claro. Y si nosotros ahorita, como en el grupo, o sea, está viniendo a clase, porque muchos no vienen a clase y no llegan a clase porque se complicaba, ¿no? Su viaje. El colectivo, el taxi, procesión de los señores milagros, no hizo. O sea, es un evento inesperado de cualquier situación o actividad que tenemos. Entonces, si nosotros operamos a los pacientes de diferentes diagnósticos, ¿no? Que hay en cirugía, entonces, después de que se opere el paciente, vamos a ver eventos, ¿no? Que van a presentar estos pacientes después de operar. Por eso la clase se llama complicaciones postoperatorias. Entonces, ahora, ¿qué se le llama postoperatorio? El mismo nombre que está diciendo. ¿Cuál es su nombre? Roger. Entonces, ya estamos aclarando el concepto. Es un evento, ¿no? Que se va a presentar después Luego de una intervención quirúrgica. Nada más. Entonces, eso puede ser inmediato o a largo plazo. Pasa rápido el postoperatorio, lo que estamos viendo, postoperatorio inmediato, o que también se llama fase de recuperación inmediata o fase
Y el postoperatorio tardío, fase de convalescencia, cuando ya el paciente pues, ya se ha curado de su enfermedad y queda a veces secuelas, ¿no? Lo que llamamos nosotros en medicina. Pues ese es el concepto general de esta clase. Entonces, vamos a revisar ahora rápidamente, ¿no? La recuperación, o sea, inmediata del paciente en el postoperatorio, realmente dura, como están viendo ahí, 30 minutos o a veces 4 a 6 horas. Depende de la cirugía que se ha hecho, ¿no? Cirugías grandes, a veces los pacientes se quedan más tiempo, ¿no? En esta fase y sobre todo donde se realiza la evaluación de esta fase, su mismo nombre está diciendo, post-anestesia, lo que se llama sala de operaciones, lo que ahora se denomina la unidades de recuperación post-anestesia, ¿no? Y ahí generalmente están vigilados generalmente por el médico anestesiólogo. Esta unidad que se ha creado ahora, bueno, han sido creadas justamente por los anestesiólogos, que son los que dan la anestesia, ¿no? E inmediatamente tienen que vigilar al paciente en la misma sala de operaciones. Antes eso no se hacía. Hace unos ya más de 20 años, ¿no? Cuando yo trabajaba en el hospital de Jauja, terminaba la operación y el paciente pasaba directo a la sala de hospitalización. No había sala de recuperación. ¿Y quién hacía la evaluación postoperatoria inmediata? La enfermera del piso. Ni siquiera era una enfermera especializada, ¿no? Entonces, para que vean todo lo que ha ido cambiando, y en esos tiempos había más muertes. Por eso es que la Asociación de Anestesiólogos Americanos han creado no solamente eso, sino lo que ya han estudiado ustedes, ¿no? La evaluación de anestésica del asma. Entonces, todo eso se ha ido mejorando, ¿no? Entonces, ahora esa evaluación se hace generalmente en la URPA, ya no solamente con el anestesiólogo, sino con las enfermeras que están ahí, y tienen pues una serie de equipos, ¿no? Para poder evaluar al paciente su evolución postoperatoria inmediata, la siguiente. Entonces, todo lo que estamos comentando, ¿no? Tienen que tener todos los materiales. Obviamente, no todos los hospitales disponen de eso. La siguiente, hay que estar reevaluando al paciente. Como digo, antes lo hacía la enfermera, pero ahora que hay anestesiólogo en cada unidad, el anestesiólogo tiene que estar evaluando al paciente que recién ha salido de sala de operación. La siguiente. Obviamente, este control va a vigilarse. Lo más importante que hemos dicho la vez pasada, el ingreso de líquidos, o sea, de agua, ¿no? Porque siempre todo el mundo trae su agüita, ¿no? Necesitamos agua. El postoperado también necesita agua. Entonces, el cirujano deja sus indicaciones, ¿no? De líquido con la balanza que tenía el paciente, deja también sus electrolitos, la siguiente. Y obviamente el balance, lo que generalmente en términos generales eso puede variar, ustedes ya saben mejor el tipo de peso de cada paciente. Lo más importante es estar vigilando, ¿no? Sobre todo si el paciente ha tenido fiebre, y más importante es acá la vigilancia si ha habido pérdida sanguínea en el acto operatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos revisado también en la clase anterior que si el paciente tiene pérdidas sanguíneas, puede hacer un shock hipovolemia, ¿no? Entonces, eso, ¿quién lo tiene que evaluar? Lo tiene que evaluar ya no el cirujano, ahora en estos casos lo evalúa el anestesiólogo. Por eso que antes, como no habían estas unidades, el responsable de cualquier problema, inclusive anestesiológico, como dice, lo buscaban al cirujano. Si el paciente, como vamos a ver ahora, hay problemas de anestesia, entonces eso no lo va a solucionar ni es responsabilidad del cirujano, sino del anestesiólogo. Entonces, todo lo que es hidratación, pérdida de líquido, todo eso que tiene que ver ahora el anestesiólogo. Lo siguiente pasa. Las pérdidas insensibles, todo eso está dentro del balance que ustedes hacen. Inclusive nosotros, cuando el paciente pasa ya al piso, hay que hacer un balance de todo el
día que ha estado el paciente, tanto en las primeras horas en la urpa como también en las tardes o en la noche que ha estado en el piso. La siguiente. Por eso es importante el balance, tiene que aprender a hacer bien su balance, tiene que evaluar si ha habido pérdidas sanguíneas, no ha habido problemas respiratorios en el caso de la sepsis. ¿No? La siguiente. Entonces, en mi grupo han entrado a sala, ¿no? Entonces la unidad de recuperación post-anestésica es simple, algunos tienen sus monitores, sus caminos, como ven, a diferencia de otros hospitales. No sé si en el seguro será, me imagino, mejor equipado. Así. Entonces la evaluación tiene que ser siempre clínica, ¿no? O si no, con sus monitores y pasado también con los análisis de laboratorio. Así. O los análisis de imagen. La clínica, lo más importante, los signos vitales. ¿No? Así. Para la evaluación del estado neurológico y mental, ya ustedes saben esta escala de Glasgow, ¿no? La siguiente. Lo mismo en los monitores, lo más básico, ¿no? Es para ver la presión, el pulso, la respiración. Y hay algunos monitores, bueno, que ya miden lo que están viendo ahí, las presiones invasivas, ¿no? O la frecuencia respiratoria, si el paciente está a veces sin respiradores, ¿no? Y obviamente los análisis de laboratorio, ¿no? Dependiendo de lo que el paciente haya tenido, lo que ha sido operado. Lo más importante es que en todas estas complicaciones postoperatorias, nosotros vamos a tener complicaciones postoperatorias del sistema nervioso central, cardiovasculares, respiratorias, digestivas, del aparato urinario e inclusive nutricionales. En términos generales, postoperatorio vamos a ver diagnósticos de diferentes patologías que vamos a ver en la revisión rápida que vamos a hacer ahora. Así. Entonces, dentro de las complicaciones del sistema nervioso, lo más importante acá es el problema del despertar, ¿no? Y el más complejo, ¿no? Lo más dramático es que a veces ha habido una sobredosis de anestesia y el paciente que debería recuperarse en media hora, ¿no? Y pasar al piso, no pasa. Inclusive los familiares, no sé si han tenido oportunidad ustedes, están esperando afuera y de repente pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y el paciente no sale de recuperación. Pasa ya hasta la tarde y ya empieza la preocupación. ¿Quién le informa al paciente? Si el responsable de la URPA es el anestesiólogo tiene que informar al familiar de que ha habido de repente ese incidente, de repente una sobredosis, o que puede ser de repente una hiperventilación, ¿no? O puede haber un problema de hipoglicemia o una crisis adicional, pero de por medio o detrás de eso está a veces la sobredosis. Entonces, eso es lo más dramático y, como también se ha hablado, lo más, digamos, que puede ocasionar problemas legales, sobre todo a los médicos anestesiólogos y a veces inclusive a los cirujanos, porque nos incluyen a veces pensando de que el cirujano es responsable de este problema de sobredosis. También puede haber agitación, ¿no? Pero la agitación, como estamos viendo acá en la canción, realmente puede ser el dolor. Hay muchos pacientes que pueden estar con mucha excitación psicomotriz, puede tener dolor, puede tener un globo vesical, aquellos pacientes que han entrado a sala sin sonda, ¿no? Entonces están quieren orinar, miccionar o sienten dolor, ¿no? Entonces eso causa agitación. Pero también puede haber lesiones cerebrales, o sea, hay pacientes que a veces entran a operación de un apéndice y de repente tienen un tumor cerebral que nadie se le ocurrió, por decir, explorar eso con una tomografía, porque no le dieron o no le preguntaron al paciente, de repente el paciente tenía cefalea y no se le dio importancia. Y puede haber alteraciones de la temperatura, tanto como hipotermia como hipertermia, ¿no? Que son menos raras. Pero lo más, digamos, resaltante en el sistema nervioso es el retraso en el despertar post-anestésico, ¿no? También
Después van a haber complicaciones cardiovasculares, sobre todo hipertensión, hipotensión. Acá la hipotensión generalmente puede haber, de lo que hemos conversado en cirugía, por el problema de hemorragia. La hemorragia puede ser porque el paciente entró a operarse de un traumatismo abdominal, o un traumatismo torácico, o un traumatismo de miembros inferiores o superiores donde ha habido hemorragia. Entonces, el paciente va a entrar inclusive con shock, ¿no? Hemorrágico, con shock hipovolémico. Entonces, pero también la otra causa de hipotensión en cirugía es por sepsis. ¿Por qué la sepsis? Porque la gran mayoría de pacientes que nosotros vemos en cirugía, ¿no? Y me imagino que seguro también es por sepsis, por peritonitis, ¿no? Y la peritonitis es por, ¿no? No, la peritonitis. Apendicitis, ¿no? Entonces, una apendicitis complicada puede dar una peritonitis y el paciente, si no se opera, está en muchos días con peritonitis, va a ser sepsis. El paciente va a entrar con hipotensión, sale de sala con hipotensión. Entonces, no se va a recuperar. Entonces, el paciente tiene que pasar a la UCI. El paciente también puede presentar arritmias, pero eso generalmente es ya cuando el paciente, antes inclusive de operarse, como se hace evaluación preoperatoria que han hecho en la clase anterior. Entonces, van a presentar pacientes que ya tienen el antecedente de arritmias. Entonces, cualquier problema de alteración hidroelectrólica puede acentuar o hacer que aparezca una arritmia. La misma hipoxemia también puede originar arritmias. Y de igual forma, los pacientes que son cardíacos, que toman digitánicos, entonces puede haber una intoxicación digitánica. Y lo mismo, un paciente que tiene una isquemia miocárdica, un preinfarto, también puede presentar arritmias, eso ya lo saben ustedes. Y como una complicación así fatal, el paciente entra a operarse de una hernia, por ejemplo, y de repente hace un infarto en el acto operatorio. Entonces, ese paciente va a salir mal, entonces va a salir a la urpa, complicado, y de ahí va a tener que pasar a la UCI. Y mucha gente dice, no, pero se operó de la hernia, ¿y qué pasó? ¿No? Y de repente era un paciente adulto mayor, no se hizo una buena evaluación, digamos, de su estadio, de su evaluación cardiológica, ¿no? A pesar de que siempre se hacen los riesgos, ¿no? Como les han enseñado, ¿no? El riesgo cardiológico, ¿cómo se llama, Roger? ¿Cómo se llama el riesgo cardiológico? Piso quirúrgico. Hemos revisado en la red, en el miércoles. De Goldman, ¿no? Ah, ya. Entonces, por eso es importante la evaluación preoperatoria. Por eso, si ustedes eso no leen, no han aprendido, o sea, el día que tengan algún paciente que se les complique, les van a culpar a ustedes. Como no han evaluado al paciente, van a decir. Y se muere el paciente, los van a denunciar por muerte del paciente. Entonces, los problemas de hipovolemia, los problemas de arritmia, los problemas respiratorios, a la larga van a alterar, ¿no? La parte hemodinámica del paciente. Un paciente que está con sepsis va a tener alteraciones hemodinámicas. Entonces, todos esos problemas, ¿quién lo va a manejar? Si el paciente presenta ese problema, el paciente está haciendo hipotensión o responde a los medicamentos, tiene que pasar a la UCI. Así, en cirugía, como les decía, lo más importante es no o evitar que el paciente haga una hemorragia, ¿no? Obviamente el paciente puede entrar a sala porque ya presentó hemorragia, como son los traumatismos, ¿no? Un paciente que ha tenido un traumatismo hepático o un traumatismo de vaso, vamos a encontrar un hemoperitoneo de 1 o 2 litros de sangre. Entonces ya de por sí ese paciente
si se entra a sala es para solucionar el lugar donde está generándose esa hemorragia, que puede ser el hígado, puede ser el vaso, ¿no? Y si ha habido, de acuerdo a las clasificaciones de traumatismos hepáticos o de vaso, se hace el tratamiento. Lo que se puede hacer esa palabrita que se llama hemostasia. Si un vaso es el que está sangrando, tenemos que ligarlo a ese vaso. Si es el hígado que se ha fragmentado, ¿no? Entonces no se puede hacer la resección, no se tienen el material, los equipos necesarios para hacer una resección hepática sin sangrado, se hace lo que se llama un taponamiento hepático, o un empaquetamiento también se le llama, cuando se le pone, o sea, gasas compactas, grandes, se envuelve, o sea, todo el hígado para evitar que es como hacer un torniquete, ¿no? En el hígado igualito o en el vaso, pues, para evitar que siga sangrando. Y eso después de 3 días, ¿no? En promedio, se vuelve otra vez a intervenir al paciente para sacar esos empaquetamientos. Entonces, eso es en los casos de los pacientes que entran ya por traumatismo. Pero si el paciente entra a una operación de vesícula, a una operación de apéndice, y el paciente postoperatorio empieza a ponerse pálido, encima como en un hospital, ya no dejan drenes los cirujanos, entonces el paciente se pone pálido, baja su presión, entonces ¿qué tienen que sospechar? El paciente está sangrando, ¿no? Entonces entra en shock, ¿no? Se desesperan las enfermeras de la URPA, ¿no? Entonces llaman al cirujano, o el anestesiólogo llama al cirujano y dice, no, el paciente está chocando, le hemos hecho controles de hemoglobina, ¿no? Y su hemoglobina ha bajado, entonces lo más probable es que esté sangrando en la operación, entonces hay que volver otra vez a entrar a la sala de operación. Entonces, por eso es de que nosotros, algunos cirujanos, ¿no? Dejamos un dren, ¿no? Un dren laminar de Penrose, porque si yo he tenido una cirugía donde había un sangrado que mínimo y que uno a veces dice, no, esto ya va a parar, entonces mejor dejo un dren. Entonces, si la enfermera ve los apósitos y está saliendo sangre, le cambian los apósitos cada hora, eso nos está indicando que está sangrando de la zona operatoria. Es más fácil, ¿no? Por eso yo en el hospital le decimos, ¿no? El mejor amigo del cirujano es el dren. Pero ahora hay muchos cirujanos que no dejan drenar. Lo mismo eso hay que relacionar si el paciente está haciendo un shock hipovolémico, si el paciente es shock hipovolémico va a empezar a haber falla renal también. Entonces, todo eso hay que evaluar. Así, luego vienen las complicaciones respiratorias. Estamos hablando en términos generales de todas las complicaciones que puede presentar cualquier paciente operado de cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que ha sido operado de una hernia umbilical, ¿no? Y de repente empieza a presentar un problema respiratorio con insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, con disnea, le ponen su pulso oxímetro, está con el oxígeno bajo, ¿no? Entonces, hay que ver cuál es la causa, cuál es el diagnóstico de esa complicación respiratoria. Como están viendo acá, a nivel del pulmón puede haber una atelectasia, puede haber una bronconeumonía, una neumonía, un distrés respiratorio, puede haber hasta un edema agudo del pulmón. Pues todo depende de la evaluación preoperatoria que se le ha hecho al paciente. También las complicaciones respiratorias pueden haber lo que se llama un tromboembolismo, ¿no? Que también lo hemos revisado cuando si ustedes revisan las diapositivas del shock, ¿no? También está descrito el tromboembolismo como causa de shock. Lo mismo los pacientes que tienen flebitis, sobre todo los pacientes que tienen parálisis, ¿no? Los pacientes, ¿no? Generalmente también pueden ser tromboembolismo, ¿no? Entonces, y el tromboembolismo origina complicaciones respiratorias. De igual forma, los abscesos, ¿no?
sufrénico o abscesos abdominales pueden originar neumonías, ¿no? Y que causan un distrés respiratorio. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que el paciente tiene un problema respiratorio? El paciente va a presentar disnea, ¿no? O el paciente, si no tiene un oxímetro, ¿cómo estaría el paciente? Cuando tiene insuficiencia respiratoria. Taquicárdico podría estar. Abigail. Cianosis. ¿Ah? Con cianosis. Claro. O sea, hermano del Señor de los Milagros, o sea, morado, ¿no? Entonces, no se necesita pulso oxímetro, ¿no? Entonces, si yo veo al paciente que está operado recién dentro del postoperatorio inmediato o intermedio al primer día o a los 2 días, y lo veo disneico, está morado el cuerpo del Señor de los Milagros, ese paciente está con insuficiencia respiratoria. Entonces, tengo que determinar cuál es el diagnóstico de lo que hemos visto, ¿no? Puede ser una atelectasia, realmente se dice que la atelectasia es la complicación del primer día postoperatorio, la neumonía realmente se presenta a partir del tercer día postoperatorio, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que evaluar. Si yo estoy sospechando de ese tipo de complicaciones, tengo que pedir una radiografía de tórax y con eso demostrar. O puede ser un derrame, como en el caso de este amigo que estaba manejando al inicio. La siguiente. Entonces, si el paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria es porque no está ingresando, ¿no?, el elemento básico que nos permite vivir a nosotros, que es el oxígeno. Y si no hay oxígeno, hay hipoxia. Entonces, eso puede ser por la hipoventilación también, ¿no? Puede ser eso por depresión central, ¿no? Y la alteración del intercambio, en los casos que hemos estado comentando, de atelectasias, neumonías, neumotoras o derrames pleurales, ¿no? Y en otros casos, bueno, cuando hay obstrucción de las vías aéreas, ¿no? En este caso, como son la caída de la lengua, o puede haber laringoespasmos, o hay pacientes que han tenido un shock anafiláctico y se ha edematizado la glotis, ¿no? Como dice el edema laríngeo. Entonces, todo eso puede causar hipoxia y obviamente el paciente va a tener un problema de ventilación, sobre todo de acuerdo a lo que encontremos, haremos el tratamiento y el manejo, ¿no? La siguiente. Entonces, eso para que vean, por ejemplo, una atelectasia en la parte superior, o puede haber también una neumonía. Las neumonías ustedes ya saben que realmente son nasales, o de repente el paciente no le ha hecho una buena evaluación del pulmón y de repente le encuentran acá una imagen redondeada de un quiste creativo, o de repente hasta puede ser un tumor pulmonar. Por eso la importancia de hacer una buena evaluación preoperatoria. La siguiente. Entonces, como estamos comentando, el paciente es en la sala de recuperación. Si el paciente se complica inmediatamente, puede pasar nuevamente a sala de operaciones. Si el paciente está muy grave, no necesita de una intervención, tiene que pasar a la UCI. Y si todo va bien, bueno, tiene que pasar a la sala de hospitalización. Ahora que se hace cirugía ambulatoria, el paciente después de sala de operaciones también se va a su casa, ¿no? La siguiente. El postoperatorio inmediato, intermedio, ¿no? Entonces es ya generalmente en las salas de hospitalización, ¿no? Entonces ahí también vamos a ver complicaciones postoperatorias, pero ya en el segundo, tercero, cuarto, quinto día o durante una semana o 2 semanas, ¿no?, que puede estar hospitalizado el paciente. La siguiente. Igualito acá hay que evaluar al paciente, tanto su hidratación, todas sus funciones vitales, ¿no?, los medicamentos que están recibiendo, los antibióticos, ¿no? Y hay que controlar, ¿no?, la epilepsis, controlar, o sea, si hay fiebre, hay que buscar la causa de la fiebre, ¿no? Y lo mismo el comienzo de la función intestinal, lo que se llama, pues ahí, los pacientes a veces pueden tener lo que se llama un glio paralítico, que dura generalmente 24 a 48 horas. Pero hay pacientes que están 3, 4, 5 días con el abdomen distendido, que están vomitando y no pueden alimentarse, ¿no? Entonces,
esas son complicaciones que hay que diagnosticar. La siguiente. La fiebre, ¿no? La fiebre en el postoperatorio, ¿no? Generalmente se dice pues que solo el 50%, ¿no?, de estos casos de la fiebre postoperatoria es infecciosa. Generalmente puede ser una neumonía, puede ser una infección urinaria, puede ser, antes había hasta infección intestinal, o sea, una tifoidea, ¿no? Entonces, generalmente, o la fiebre postoperatoria inmediata, que a veces inclusive está relacionada con una atelectasia, así. Entonces, también puede haber al paciente que ha entrado con un traumatismo abdominal y antes de la operación, como ha habido sangrado, le han puesto transfusiones. En el postoperatorio, el paciente va a hacer fiebre. Entonces, eso es debido a las sustancias termógenas, ¿no?, y que originan esa fiebre por la transfusión. De igual forma, los pacientes que tienen grandes hematomas, cuando se van reabsorbiendo esos hematomas, también pueden hacer fiebre, ¿no? Y a veces confundimos, ¿no?, que el paciente pueda tener un absceso. Entonces, y generalmente ya desde el punto de vista quirúrgico, vamos a ver que los pacientes que han sido operados, por ejemplo, de peritonitis, y se han sido operados por cirugías abiertas, realmente al cuarto o quinto día pueden hacer fiebre, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha infectado la herida, a lo cual ahora ya se le llama el famoso ISO. Entonces, pero es infección de la herida operada, ¿no? Ahora, el paciente ha sido operado de una peritonitis, de igual forma, al tercer día, cuarto día o quinto día, el paciente empieza a hacer fiebre. ¿Por qué? Porque a veces ha quedado pus en la cavidad abdominal, lo que se denomina un absceso residual. Todas esas cosas se tienen que hacer diagnóstico. Porque si no hacen diagnóstico, lo único que se limitan a veces en el postoperatorio ya está con fiebre, allá su metamizol, le bajan la fiebre y nadie se preocupa de buscar la causa de la fiebre. Inclusive, no sé si fue por el grupo que hemos pasado el otro día la visita a una paciente adulta mayor que estaba con un eritema, ¿no?, de la herida operatoria, ¿no? Pasamos visita y los residentes dicen, no, es de la ropa que está ajustada, por eso está con el eritema. Le digo, ese eritema es por la herida operatoria. Que no haga fiebre el paciente es porque el paciente a veces es adulto mayor, o de repente tiene alguna comorbilidad. A la residente le digo, abre la herida. Había una herida, había un hematoma, estaba igualito, ya formándose pus. Entonces, todas esas cosas, por eso tienen que saber que puede presentarse en un paciente postoperado, ¿no? La siguiente. Complicaciones postoperatorias desde el punto de vista digestivo, realmente ese es otro problema. Las náuseas, los vómitos, la distensión abdominal, que generalmente es debido al ilio paralítico postoperatorio. Pero hay pacientes que han sido operados de obstrucción intestinal y que relativamente pues, vuelven a hacer otra vez adherencias, ¿no?, en el postoperatorio. Entonces, para determinar el diagnóstico si es un ilio paralítico o es una adherencia, hay que tomarle su placa de abdomen-cilio. Si hay niveles hidroaéreos, muchos es una obstrucción mecánica, entonces ese paciente lo tiene que volver a otra vez a operar. Pero si no hay niveles, hay uno y otro mínimo, el abdomen está blando, no es muy doloroso, eso es un ilio. Y el ilio generalmente son por estudios hidroelectrolíticos, hay que corregir, para eso hacen el ARA, ¿no? Entonces, se corrige eso y se soluciona el problema del ilio paralítico que se está causando a veces los vómitos o las náuseas, ¿no? Así. Entonces el tratamiento va a estar en función, como digo, pues si es mecánico o es médico, ¿no? Si es médico hay que tratar sus anticolinérgicos, antieméticos, ¿no? O simplemente ponerle una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, pero si ya son mecánicos, hay que volver a operar. Así es. El ilio paralítico, de lo que estamos comentando, así es su manejo. El otro problema de los pacientes que tienen ilio es la deshidratación, o sea,
de líquidos. Entonces, la deshidratación, como hemos dicho, puede ser por la hemorragia, ¿no? O puede ser deshidratación por el secuestro de líquidos en los casos de los pacientes que tienen obstrucción intestinal, ¿no? O que el paciente haya tenido mucho vómito o por la zona nasogástrica está saliendo mucha secreción intestinal. Entonces hay que reponer esa pérdida de líquidos, hay que reponer todos los electrolitos para que de esa manera el paciente se pueda compensarse, ¿no? Así, como les decía, las infecciones, ¿no? Así como hay infección respiratoria en la neumonía, pues así como hay una infección de vía operatoria, también puede haber infección del tracto urinario, en el postoperatorio, ¿no? El paciente empieza a hacer fiebre, a veces pensamos en lo más frecuente, en el absceso residual, le piden ecografías, a veces piensan que está mal de los pulmones, le piden su placa de los pulmones y todo está normal y después nadie dice, bueno, ¿por qué será la piel? Puede ser urinaria, infección urinaria, ¿no? Entonces, generalmente eso es a veces como consecuencia de muchos pacientes, los diabéticos, sobre todo las mujeres, hacen infección urinaria, ¿no? Por la predisposición que hay de la diabetes a la infección urinaria. Y en otros casos es por las sondas vesicales. Otras complicaciones del aparato urinario, la siguiente tiene que ser la insuficiencia renal. ¿En quién se va a presentar insuficiencia renal? Igualito, en todos los pacientes que han tenido hipotensión, ya sea por el shock hipovolémico, ¿no? Que ha originado una insuficiencia prerrenal. ¿Cómo se van a dar cuenta que hay insuficiencia prerrenal? Porque el paciente no está miccionando la cantidad que nosotros conocemos como normal. Por eso es importante que el paciente debe estar con sonda vesical. Entonces, si el paciente presenta insuficiencia renal, ¿con qué confirmamos el diagnóstico? Con un dosaje de creatinina. Entonces, si la creatinina sale que tiene 3, 4 miligramos en su resultado, entonces ese paciente está con insuficiencia renal, por lo tanto, si tenemos en el hospital un servicio de nefrología, se le hace la interconsulta al nefrólogo para que haga el tratamiento de insuficiencia renal. Siguiente. Las complicaciones nutricionales en los pacientes que comúnmente se operan, que no tienen muchas complicaciones, como son las hernias, las colelitiasis no complicadas, las apendicitis no complicadas. Generalmente los pacientes al segundo día o muy excepcionalmente el tercer día ya están alimentándose, no han presentado náuseas, vómitos. ¿Quiénes van a tener problemas nutricionales de desnutrición? Aquellos pacientes que se han complicado con problemas de peritonitis, con problemas de resección de obstrucciones intestinales en las cuales se han necrosado, por ejemplo, el intestino y han tenido que resecar el intestino 1 metro, 1,5 metros, 2 metros o a veces hasta más. O debido a las complicaciones que ha presentado el paciente de peritonitis, adherencias, perforaciones, otra vez otra peritonitis terciaria, otra vez que han tenido que resecar, se ha llenado de pus, se ha pegado todo el abdomen, o sea, el paciente empieza a hacer fístulas, ¿no? Entonces, esos pacientes generalmente no van a poder alimentarse por vía oral. Entonces, se van a desnutrir, entonces hay que hacerle una alimentación, si todavía pueden tolerar una nutrición integral, buena hora. Si no, tienen que hacer nutriciones parenterales, o sea, a través de las venas, ¿no? De los pacientes. Y esos pacientes necesitan una unidad de nutrición que a veces en muchos hospitales, como en el caso del cardiólogo, no existe. Entonces tenemos que estar prácticamente transfiriendo al paciente a otras hospitales de mayor complejidad. Así, el tromboembolismo también lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sobre todo hay que cuidar en aquellos pacientes, como les hemos dicho, de parálisis o que han sido operados de
arterianas o los pacientes que han sido operados generalmente de patologías obstétricas, ¿no? Y obviamente nosotros los cirujanos no lo hacemos mucho, porque ahora en el caso ya no tenemos ese tipo de pacientes. Entonces, lo mismo los pacientes que podrían tener evisceraciones también pueden tener tromboembolismos, o los pacientes que han tenido infecciones, digamos, incluso hasta de partes blandas, ¿no? O sea, como son de los músculos, del tejido graso, ¿no? Entonces se forman trombos y esos trombos son los que van a originar este tromboembolismo y taponan, o sea, la circulación ya sea del pulmón, inclusive del corazón o del cerebro, y van a presentar las complicaciones, ¿no? Entonces, nosotros el otro día hemos estado viendo un paciente que tenía un absceso con una fasciitis en el músculo y después de lo que ha estado curándose en un par de semanas se murió. Y nadie sabe que se ha muerto, parece que ha sido este problema del tromboembolismo. Entonces, por eso es que hay que estudiar las heridas. Entonces, las complicaciones de las heridas operatorias ya lo mencionamos, ¿no? Las complicaciones pueden ser desde un inicio de una infección que viene a ser una celulitis, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento, y hasta la formación ya de un absceso, ¿no? Hablando de infecciones, ¿no? Entonces, si hay un absceso, ¿qué tenemos que hacer? Entonces se abre la herida y sale toda la pus, se lava y hay que seguir curando. Otra complicación en las heridas operatorias es, como les he mencionado también, puede haber acumulación de sangre, y la sangre va a predisponer a que se forme pus, ¿no? O sea, una infección. Otra complicación vienen a ser los seromas, ¿no? Entonces, los seromas es simplemente por la acumulación de líquido linfático a partir del tejido celular subcutáneo. Hay muchos pacientes que ustedes saben, muchos pacientes obesos hay ahora, ¿no? Que se operan y presentan esta complicación. Finalmente, como la herida operatoria es de la pared pues tiene músculo y los músculos tienen su fascia y se puede infectar la fascia, o sea, hacer una fasciitis, ¿no? Entonces, esa fasciitis generalmente pues también es muy delicada, porque hay que hacer una limpieza quirúrgica, ¿no? Y que puede complicar, igualito como les hemos manifestado, con otras complicaciones, hacer trombos y generar la muerte a veces del paciente. Entonces, lo más importante por eso en todas las heridas es curar las heridas para que las heridas estén limpias, no estén, o sea, con pus, con secreciones, con restos de tejidos micróticos. Esta clasificación de las heridas quirúrgicas siempre las deben estudiar, aprender, como hemos dicho. ¿Para qué? Porque cada una, ya si es una herida limpia, vamos a ver que hay de todas maneras un riesgo de infección de 1 al 5%. En cambio, en las heridas limpias contaminadas, esto aumenta hasta un 10%. La siguiente, en las contaminadas o sucias, van aumentando hasta un 20%, inclusive hasta un 40%. Entonces, ¿cómo se define cada uno? Está en cada una de las definiciones que están viendo ustedes en la diapositiva. Siguiendo con las complicaciones del aparato digestivo, vamos a ver las evisceraciones. ¿Qué es una evisceración? Es la salida prácticamente de la víscera, en este caso el intestino, a través de la herida operatoria. ¿Y por qué sale a través de la herida operatoria? Porque se rompieron los puntos de la piel, se rompieron los puntos de la aponelosis, se rompieron los puntos de la peritoneo. O sea, son 3 capas que realmente se cierran. ¿En quiénes vamos a ver con más frecuencia eso? En pacientes diabéticos, en pacientes que son portadores de una neoplasia, en pacientes con desnutrición, ¿no? En pacientes obesos o en pacientes politransfundidos. Muy raro es que se deba a una falla técnica. Entonces, las fístulas. Igual, las fístulas son complicaciones de los pacientes que generalmente han tenido peritonitis
o pacientes que han tenido resesiones intestinales y las cuales ha habido dehiscencia también de la anastomosis que han hecho a veces los cirujanos, y al haber pus, otra vez así una peritonitis terciaria, y a veces esa pus o ese contenido intestinal sale a través de la herida o sale a través de los drenajes que se le ha dejado al paciente. Y algunos inclusive salen ya por una herida abierta, donde han dejado al inicio donde se trabaja en cirugía, habrán visto, no sé, las famosas bolsas de Bogotá, abdomen abierto. Entonces, y que eso a veces termina ya con muchas infecciones, mucha peritonitis, en lo que se denomina un abdomen hostil, ¿no? Entonces, esos pacientes ya son pacientes muy complejos, como los que nosotros ahorita hemos visto en nuestro servicio, no vemos las fotos, pero acaban de ver algunas. La siguiente, esta es una evisceración a través de la herida, se sale todo el intestino, y la corrección es volver otra vez a operar y poner los puntos de capitonaje, con esos son los puntos de capitonaje, para asegurar que no se vuelva a abrir nuevamente el abdomen. La siguiente, estas son las fístulas, ¿no? Entonces, el intestino se abre en la misma herida, ¿no? Y a través del cual empieza a salir todo el contenido, no sé, los residuos, y han visto estos casos, ¿no? A su vez, la salida del contenido intestinal irrita, ¿no?, toda la piel, que viene a ser otra complicación postoperatoria, que viene a ser las dermatitis de tipo químico. La siguiente. Nosotros en el hospital, me imagino que en seguro también reciben estos pacientes derivados de otros hospitales, con un paciente que se ha operado de una hernia, ¿no?, pero que ha hecho fístulas, ¿no? Entonces, hay hospitales donde ya los cirujanos no manejan estos casos y los mandan a los hospitales de mayor complejidad. La siguiente. Manejar estos casos es, como digo, muy complejo. Nosotros en el servicio, por ejemplo, tenemos este paciente con diagnóstico de catástrofe abdominal, porque prácticamente es un paciente que su pronóstico es malo, ¿no? Está con todo el abdomen abierto, está con todas las fístulas, así como están viendo, y está con estas complicaciones de que se le irrita toda la piel. A veces no se le puede ni colocar una bolsa de colostomía para que puedan evitarse estas complicaciones. Pero como han visto, retrocede por ejemplo, acá está herida bien grande, pegar acá una bolsa en todo esto no va a pegar la bolsa porque esto está irritado, está mojado, ¿no? Entonces pasa lo siguiente. Entonces hay que evitar darle un tratamiento a la dermatitis para que se mejore la piel y se le pueda poner acá la bolsa de colostomía, pero la bolsa de colostomía en esta herida grande no entra, porque es chiquita, ¿no? Pasa la siguiente. Pues acá tenemos una ex interna del hospital ya de hace varios años, ahora ya es médico, viene y es ingeniero. La forma de pegar dos bolsas de colostomía para poder sellar esto. Y yo les digo al grupo, ustedes como médicos, ¿no?, tenemos esa capacidad, tenemos las neuronas suficientes para poder solucionar nuestros problemas. La siguiente. Bueno, las ostomías que estamos viendo ahora, miren las dermatitis de tipo químico y, bueno, otro tipo de complicaciones, sobre todo los pacientes que han estado en la UCI, realmente les ponen catéteres venosos centrales. Esos pacientes pueden presentar embolias, pueden presentar hemotoras, a veces inclusive en la misma unidad de cuidados intensivos. Lo que hemos comentado de las transfusiones, igual, las transfusiones pueden producir shock anafiláctico, ¿no? Entonces, y edema agudo de glotis, por lo tanto van a producir una insuficiencia respiratoria. Así, finalmente, estos pacientes ahora ya reciben el nombre de pacientes complicados con una catástrofe abdominal y con fístulas. Generalmente, como en los casos a veces
clásicos, lo que estamos comentando, o de los pacientes tuberculosos que ya no tienen tratamiento. Entonces esos pacientes le dicen que están desahuciados, ¿no? Como dijo la canción, ¿no? Entonces estos pacientes igual no tenemos unidades de nutrición, ¿no? Están condenados o estamos a puertas de ver su fallecimiento, ¿no? Es muy dramático, a veces nadie piensa en estas cosas, no pensamos en la muerte mientras no nos tocan la puerta, ¿no? Entonces, es un paciente que se operó de una gran necrosis intestinal, se hizo una limostomía, hizo fístulas, quedó con un intestino corto y hizo una deposición severa, ¿no? Como están viendo ahí en el caquético, y se murió a los 3 meses de su primera operación, ¿no? Es igual que el paciente que hemos usado para la rehabilitación de caso clínico, pero ese paciente está bien, a diferencia de este paciente como está, ¿no? Paciente. También tenemos ahora, nosotros hemos tenido antes en el hospital también pacientes pediátricos, ¿no? Porque este es un pacientito con una ileostomía o una ileostomía, ¿no? Y que ya no está hospitalizado, que está en un consultorio y que se puede manejar ambulatoriamente hasta que se recupere y después se hace toda su preparación para volver a hacer una restitución del tránsito intestinal. La siguiente. Entonces, en el postoperatorio tardío o alejado, generalmente vamos a tener más problemas de cicatrización o de secuelas de las enfermedades, ¿no? La siguiente. Entonces, la convalescencia lo que vamos a ver más son las secuelas como las cicatrices queloides, las evitaciones o obstrucciones intestinales por vías de adherencia. Entonces, todos estos pacientes realmente ya se manejan por vía ambulatoria en consultorios externos. La siguiente. En las diapositivas que les van a pasar, está que ya desde hace varios años, antes de la pandemia, en el 2019, hemos dejado como para que hagan un trabajo de investigación, ¿no? Porque es así como ahora están aprendiendo los criterios para hacer diagnóstico de colecistitis, qué criterios se utilizan. De toque. Entonces, ¿qué se evalúa en los criterios de toque? Síntomas locales, Locales. y ¿Qué es la colecistitis? Una enfermedad de qué tipo? Inflamatoria. Como hemos visto en la clase anterior, la inflamación va a producir síntomas locales, sistémicos y de imagen. Todas las enfermedades inflamatorias van a presentar pues, la tetrada de Secus, ¿no? O la tetrada de. Bueno, los que han asistido a la clase, se acuerdan. Los que no han asistido, bueno, no van a saber, así que busquen eso. Entonces, o sea, van a presentar pues estos 3 criterios de inflamación. ¿Y la apendicitis aguda qué es? Inflamación del apéndice. Por lo tanto, podemos aplicar este concepto de las 3 inflamaciones, ¿no? A la determinación para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Cuáles son los criterios de inflamación local? La colecistitis. dolor en el cuadrado superior. ¿Qué más? Masa palpable. Masa. ¿Cuál es el signo de la colecistitis? Pero la masa, ¿qué es? La masa es un plastrón, porque el plastrón es una masa inflamatoria. Es la única masa o tumor que es
producto de una inflamación, no es un tumor, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos eso para hacer diagnóstico, porque ahora si ustedes habrán estudiado, están revisando en clínica, para hacer diagnóstico de apendicitis, por ahí hay un score de Alvarado, igualito que el SOP, para evaluar muchas cosas. Lo que se tiene que hacer es como las cosas más simples, como lo que han hecho para colecistitis. Entonces, lo único que hemos hecho como paralelo, y eso está si lo revisan en sus diapositivas al final, están los criterios para hacer diagnóstico de apendicitis aguda. Los criterios de la Universidad Continental de acá de Monterrey. Simplemente, ahí están. ¿Cuáles son? Si nosotros hacemos criterios locales, tenemos dolor en la fosa ilíaca derecha. Si hay masa en la fosa ilíaca derecha, ¿cuál es el signo típico? Y los criterios de inflamación sistémica vienen a ser lo mismo. Y antes se decía no, que el diagnóstico de apendicitis era esencialmente clínico, con todo lo que estamos mencionando. Pero ahora ustedes si revisan o les han enseñado en radiología, ya describen las características de un apéndice o características de una apendicitis. ¿Sí o no? ¿Violeta? 3 y 25. Entonces, ¿cuáles son? Ahí están. Si en la vesícula, la pared de la vesícula por el problema inflamatorio aumenta de volumen, ¿no? La pared mide de 2 a 3 milímetros, pues cuando aumenta, está inflamado, va a aumentar a 4, a 5, a 6. Igualito pasa en el apéndice. La pared del apéndice, que mide 2 milímetros, puede estar aumentada a 3 a 4, eso ya es un signo de imagen que está inflamado el apéndice. Pero el apéndice es un tubito, o sea, tiene un diámetro. Igual, cuando está inflamado, ese diámetro va a crecer. ¿Cuál es lo mínimo? 6 milímetros. Eso ya está descrito en todos los radiólogos, saben eso. Entonces, yo a todas las promociones del 2019 nadie ha hecho ese trabajo. Les he dado eso para que puedan recolectar, hacer un trabajo para una tesis y demostrar eso. ¿No? Nadie lo ha hecho. Entonces, tienen ahí para poder recolectar datos de todos los pacientes de ahora. Por eso yo ahora en las emergencias le digo a los internos, yo lo examino como se hacía antes, como clínica, no, esta es una apendicitis, ya lo operamos, no, se le pide una ecografía, no porque tenga dudas, sino para que se completen los criterios de lo que estamos comentando ahora. O sea, demostrar por los 3 criterios de inflamación que es una apendicitis. El diagnóstico es, si tiene un ítem de cada uno de los 3, es diagnóstico definitivo. Si es 2, no, es de sospecho, presuntivo. Nada, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué otras complicaciones hemos visto? No sé si ustedes habrán visto las ostomías, ¿no? Las ostomías son el ahogamiento en este caso, de un órgano hueco, que es el intestino grueso o el intestino delgado. Pero esas ostomías también se pueden complicar. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones? Que de repente la ostomía, como comúnmente se dice, se chupa, o sea, desaparece. O de repente la ostomía normal, ¿de qué color es? Rosadito. Si ustedes a los 2 o 3 días lo ven, en vez de que sea rosado, de este color negro, eso quiere
quiere decir que se están necrosando los oídos. Hay que remodelar esos oídos. Entonces, eso también es una complicación postoperatoria. Y a veces ni se dan cuenta, porque todos los problemas que hemos visto, que vemos nosotros en el postoperatorio, las peritonitis terciarias, son pues porque a veces son lesiones inadvertidas que muchos de los cirujanos a veces pasan por alto, o a veces como el Panteón, que en todos los otros hospitales donde hay residentes, el residente a veces no se da cuenta. Entonces, o se lacera la serosa del intestino de una anastomosis intestinal, por decir, todo está bien hecho la anastomosis, pero el paciente después presenta una peritonitis. ¿Por qué la peritonitis? Porque se perforó el intestino. ¿Dónde se perforó? En esa pequeña laceración que hicieron al liberar el intestino. Entonces, el cirujano, como dice, tiene que operar con mucha tranquilidad, evitando estas lesiones inadvertidas y evitando las hemorragias. Hay muchos cirujanos que por operar rápido un proceso inflamatorio lo liberan y de repente por ahí hay algún vaso de regular calibre, empieza a sangrar, le ponen pinzas ahí por poner pinzas o ligan algún otro órgano y en todas las operatorias. Este caso del paciente que van a realizar sus compañeros, ahora se quiere que los pase, caso clínico, todos. Desde un paciente que vino simplemente con un cuadro de una obstrucción intestinal. Por eso estudiar la obstrucción intestinal es muy grave, ¿no? Entonces, la causa más frecuente, las heridas y adherencias. Pero hay otras causas como son las hernias que las vemos con más frecuencia, son umbilicales, inguinales, todas esas cosas. Pero las que no vemos, las tenemos que sospechar. Entonces, ¿cómo las tenemos que sospechar? Con los exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la clínica del paciente, si el paciente está con un abdomen distendido, pues yo sospecho que hay obstrucción, que le pido. ¿Qué examen? Una radiografía de abdomen simple de pie, no echado. Entonces, ¿por qué? Tienes que ver los niveles israelíes. Si hay niveles, entonces yo le examino al paciente y no tiene cicatriz antigua, entonces descarto, ¿no?, la obstrucción por brillas. Por eso hay que examinar en forma completa. Tengo que desvestirlo más abajo, tengo que buscar la región inguinal y ver si tiene hernias. Si no tiene hernias externas, pues se ve descartada las hernias. Entonces, ¿pero qué es lo que está produciendo la obstrucción? Entonces ya viene ahí la sospecha de las torsiones, ¿no?, del intestino, que se llaman pólipos. Pólipo de intestino delgado o pólipo de cólico, que también tienen sus signos patognomónicos desde el punto de vista radiológico. Pero si no hay esos signos, ¿no?, tenemos que seguir buscando y evaluando bien, ¿no?, la placa. Por eso es que yo siempre les digo a los internos y residentes, siempre que tengan estos casos, siempre pidan una placa de abdomen simple de pie y una placa de tórax. Entonces, porque si no, no hacemos el diagnóstico, pues a veces se nos pasa. Puede ocurrir. Pero si pensamos en todos estos diagnósticos, entonces, si toma una placa de tórax en este paciente, se ve una imagen, una placa de tórax del intestino primero, lo que vendría a ser el pulmón, donde debería estar el pulmón, el intestino. ¿Cómo se explica eso? Una hernia. Y en este paciente, no recuerdo por eso bien la historia, ese paciente a 2 meses, parece de que después, no sé si de varios días o
comenzaron a operar, ¿no?, la hernia diafragmática, hicieron digamos, se llama la devolvulación, o sea, la reducción de la hernia, había que reparar el diafragma, se volvió a complicar porque se volvió a abrir otra vez el diafragma, aparte eso de que el intestino también creo que se laceró, que ahí empezó todo su vía crucis, se empezó a complicar, transcomplicación, laparotomía, prelaparotomías, y llegó a lo que está ahora, pues, un abdomen catastrófico. Entonces, esas son las complicaciones que se van presentando en los pacientes debido, obviamente, al manejo que se ha realizado. Entonces, por eso es importante hacer un manejo adecuado y oportuno. Lo mismo, si un paciente que viene con una apendicitis, lo examinan, lo ven, tiene esa apendicitis, lo mandan a su casa. Y a los 3 días, o 4 días, o 5 días ya viene con una peritonitis, viene con una sepsis. Lo operan, al operar se lacera su intestino y el cirujano no se da cuenta, otra vez lo están reoperando a los 4 o 5 días otra vez por otra peritonitis. Esa peritonitis origina más adherencias, se va pegando más el abdomen, y eso es lo que se denomina un abdomen hostil. Entonces, va generando complicación tras complicación. Por eso es importante que el médico haga el diagnóstico de la enfermedad o de la complicación en forma oportuna y evaluar bien a los pacientes, porque muchos pacientes que tienen comorbilidades van a evolucionar mal. Esa es la importancia del estudio que están haciendo ustedes ahora como médicos. Entonces, si quieren evitar todas estas cosas, no solamente en sus pacientes, sino en algún familiar, entonces tienen que estudiar y, como he dicho al inicio, aprender. Y para aprender tienen que hacer su plan. Con algo tienen que hacer de ese conocimiento. Y si no, hay que repetir y pues hay que repasar. Y cada vez leer más y leer más con atención. Porque si ustedes no leen con atención y no leen con emoción sus clases de medicina, no van a lo que antes se decía, ¿no?, a grabar eso en su memoria. Va a pasar desapercibido, como lo que pasa ahora mucho, ¿no?, que a veces están pensando en otras cosas y de repente no han escuchado, entonces toda la clase y no han entendido nada. Bueno, con ustedes esta ha sido la última